Hola de nuevo. Si estáis siguiendo los vídeos tal como los estamos proponiendo, ya debéis haber usado Unity 3D, al menos lo habréis instalado, habréis descargado un proyecto y habréis jugado en ese proyecto. Ahora vamos a continuar haciendo una pequeña introducción a algunos conceptos relacionados con la programación de ordenadores. Si ya sabes programar, este vídeo te lo puedes saltar. Como veis en la diapositiva, vamos a hablar primero de qué es programación de ordenadores, del concepto de algoritmo, de los lenguajes de programación y luego del concepto de compilador o intérprete. Voy a empezar con unas definiciones sobre qué es programación de ordenadores. En primer lugar, la primera definición es programación. Programación es acción y efecto de programar. La pregunta que vendrá ahora es, ¿qué es programar? Obviamente, pues programar, como podéis ver, hay tres definiciones y la que más nos interesa es la tercera, que está en rojo. Programar es elaborar programas para su empleo en computadoras. Es decir, que programación tiene que ver con computadoras. La siguiente pregunta sería, ¿qué es un programa? Un programa, en este caso nos interesan las tres definiciones. Si os fijáis en la primera, habla de una serie ordenada de operaciones. En la segunda habla de cada una de las operaciones que en un orden determinado ejecutan ciertas máquinas. Estamos hablando de operaciones y por otro lado de máquinas. Y la tercera definición, la más interesante, habla de conjunto unitario de instrucciones que permitan a una computadora realizar funciones diversas. Resumiendo, programar un ordenador no es más que darle una serie de instrucciones a este ordenador para que las ejecute. En realidad no se las damos al ordenador en sí mismo, se las damos al procesador o CPU de ese ordenador. Bien, ¿qué problema tenemos? Tenemos un problema de comunicación con el ordenador. Me explico. Las personas hablamos en un lenguaje natural, castellano, inglés, catalán, valenciano, el idioma que sea. Pero los ordenadores solo hablan un lenguaje que es el lenguaje binario. El lenguaje binario es un lenguaje compuesto por unos y ceros. Posiblemente os acordaréis de la película Matrix, ahora no recuerdo si es en la segunda o en la tercera parte, pero hay un momento que hay unos operadores que están mirando unos ordenadores. En esa pantalla solo aparecen muchos unos y ceros y otro tipo de codificación de color verde parecido a la imagen que os muestro en la diapositiva. Bien, esas personas son capaces de tener en cuenta que es una película, obviamente, pero son capaces de interpretar lo que está pasando ahí, o sea, son capaces de cierta forma de codificar ese código. Bien, las personas normales en el mundo real no somos capaces de hacer eso. Sí que es verdad que es posible interpretar el código máquina, pero no de forma, digamos, en tiempo real. Hace falta ver los manuales del procesador, consultar una serie de tablas. Bueno, seguro que un programa muy sencillo que sume dos números necesitaríamos igual una hora para decodificarlo. Entonces tenemos el problema siguiente de comunicación. Las personas hablamos en un idioma y los ordenadores, en concreto el procesador del ordenador, o computadora habla otro. Entonces algo hay que hacer para comunicarse. Bien, posiblemente algunos estéis pensando que ya le podemos hablar al ordenador, ¿no? Bueno, voy a hacer una pequeña demostración de un programa de captura de audio, ¿vale? Disculpa un momento que está reconociendo la voz. Vale, entonces voy a hacer una consulta que va a ser imágenes de Mario Bros, ¿vale? Imágenes de Mario Bros. Imágenes de Mario Bros. Como veis, va muy bien. Vamos a probar ahora, por ejemplo, guía de Fallout 3. ¿Veis? Como habréis visto, los reconocedores de voz actuales, tanto para Google como el móvil que tengo yo, como el Siri de Apple, funcionan extraordinariamente bien. Lo cual está suponiendo un paso gigante. Es decir, podemos comunicarnos con el ordenador usando el lenguaje natural, pero no es exactamente así. Nosotros sí que es verdad que hablamos al ordenador o al dispositivo móvil o a la tablet o a lo que sea. Pero hay un proceso en medio de codificación de nuestra voz en instrucciones y luego de codificación de esas instrucciones en código máquina para que el ordenador realice la acción que tenga que realizar. Esto es todo transparente a nosotros, pero existe. Lo que vamos a ver en
el resto de diapositivas es cómo es este proceso. Bueno, imaginar que tenemos una idea de lo que queremos que el computador realice. Por ejemplo, queremos que sume dos números. Queremos que haga una raíz cuadrada. Queremos que un objeto, en un juego, un jugador, dispare un misil. Queremos que cuando ese misil toque la nave del enemigo explote. Queremos que cuando pulsemos una tecla en el teclado, un coche, un videojuego de coche se mueva hacia la derecha. O queremos, por ejemplo, que cuando movemos el dispositivo móvil, el teléfono móvil hacia la derecha, me refiero a moverlo en este plan, pues el jugador realice cierta acción. Bien, todas estas ideas que tenemos de lo que quiere hacer las debemos expresar al principio en lenguaje natural. Bien. A la hora de pensar cómo programamos el ordenador para que realice estas acciones, tenemos que transformarlo en lo que se llama un algoritmo, que luego veremos lo que es. El siguiente paso es pasar del algoritmo a un programa de ordenador. Para esto usaremos un lenguaje de programación y hablaremos un poco en unos minutos sobre esto. Finalmente, es necesario un programa especial, que es el compilador o el intérprete, que transformará ese lenguaje de programación, ese programa de ordenador escrito en un lenguaje de programación, quería decir, en un programa entendible por el ordenador, es decir, en código máquina. Vamos a ver, pues, qué es un algoritmo. Un algoritmo es, por decirlo de alguna forma, es traspasar la idea que tenemos de lo que queremos que haga el ordenador a papel y lápiz. Según la Real Academia de la Lengua Española, un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar la solución de un problema. Por ejemplo, un algoritmo podría ser una receta. La receta es una serie de pasos finitos que nos permiten hallar la solución de un problema, en este caso de hacer un plato para comérselo. Aquí abajo tenéis una descripción de un algoritmo. Si os fijáis, el problema es que la lámpara no funciona y nos pregunta si está enchufada o no. Si no está enchufada, pues la enchufamos. Si sí que está enchufada, pues nos pregunta si el foco está quemado. Si sí que está quemado, pues la solución es reemplazar el foco. Y si no está quemado, la solución es comprar nueva lámpara. Como veis, un algoritmo se puede realizar de dos formas. O bien en un lenguaje, digamos que es ya un poco más específico que el lenguaje natural, pero no tan cercano todavía al ordenador. O también podemos expresarlo usando diagramas como el que veis en esta diapositiva. El lenguaje de programación es el siguiente paso hacia llegar a un lenguaje que entiendan los ordenadores. Mediante los lenguajes de programación, lo que hacemos es, desde cierto punto de vista, formalizar este algoritmo que hemos escrito usando un lenguaje muy, ¿cómo lo diría? Un lenguaje muy fácil de entender por las personas. Pues bien, pues esas instrucciones que hemos escrito en el algoritmo las pasamos a un lenguaje de programación para formar un programa de ordenador. Así, un lenguaje de programación es un lenguaje formal, es muy importante la palabra formal, diseñado para expresar procesos que puedan ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Por ejemplo, ahí tenéis un pequeño programa, C#, y para Unity 3D, que obviamente, si no habéis programado nunca en Unity 3D y en C#, que es lo normal si estáis en este curso, pues no entenderéis nada de lo que dice ahí, pero no importa porque ya lo iremos viendo en el resto de vídeos del curso. Lo importante que veáis es que aquí se están usando una serie de terminología ya muy, por decirlo de alguna forma, informática, y puesto que se usa un lenguaje que ya las máquinas empiezan a entender. Bien, en concreto, un programa lo que hace es explicar a un ordenador concreto cómo debe ejecutar un algoritmo. Insistiendo en esta idea, un algoritmo sería entendible por cualquier persona. En cambio, un programa escrito en un lenguaje de programación solo lo entenderán aquellas personas que han aprendido la sintaxis y la semántica de este lenguaje de programación. Los lenguajes de programación evidentemente se tienen que aprender, cosa que no pasa con los algoritmos. El lenguaje algorítmico es un lenguaje prácticamente natural. En cambio, el lenguaje de programación pues tiene una serie de características que hay que aprender. En este curso aprenderéis a usar C#, que es el lenguaje que usa Unity 3D.
Bien, un lenguaje de programación especial es el lenguaje máquina, que es el lenguaje que entienden directamente los procesadores. Y está escrito en unos y ceros, tal como veíamos antes cuando estábamos hablando de Matrix. Este es un lenguaje de bajo nivel y es muy difícil de entender por una persona, puesto que todas las instrucciones están compuestas por unos y ceros. ¿Cómo pasamos del programa escrito en un lenguaje de programación a código máquina? Pues esta transformación la realiza el compilador o intérprete. En los lenguajes de programación normales, como C#, C++, Java, etc., se les llama de alto nivel. Y los compiladores se crearon para facilitar la vida a los programadores. Imaginaros al principio cuando no existían compiladores en lenguajes de alto nivel y todos se tenían que programar con unos y ceros. Pues para hacer una cosa muy sencilla, los programadores necesitaban, como quien dice, toda la tarde. Ahora, gracias a los lenguajes de alto nivel, pues todo este proceso se facilita mucho. Ahora bien, hace falta este traductor, que es el compilador o el intérprete, para pasar del lenguaje de programación de alto nivel al lenguaje máquina de bajo nivel. ¿Cuál es la diferencia entre compilador e intérprete? Bien, no quiero entrar en muchos detalles, pero simplemente os comento que el compilador traduce de golpe todo el código. Es decir, al compilador le pasamos todo el programa, escrito en el lenguaje de programación, y lo convierte de golpe en un programa equivalente en código máquina. Sin embargo, el intérprete hace esta operación paso a paso. Es decir, le pasamos la primera instrucción, la traduce al código máquina y la ejecuta. Luego le pasamos la segunda instrucción y así sucesivamente. En este vídeo tenéis una simpática explicación de cuál es la diferencia entre compilador e intérprete. Os recomiendo que lo veáis, son solo 3 minutos y es bastante interesante y ameno de ver. Vamos a ver un resumen de lo que hemos hablado en este vídeo. Pues, tal como hemos hablado, las personas tienen una idea y la expresan en lenguaje hablado. Posteriormente, esa idea, una idea sobre lo que queremos que haga el ordenador, obviamente, la tenemos que pasar en un algoritmo. Y esta transformación la hacemos usando lápiz y papel. Recordad que un algoritmo no es más que una expresión de nuestras ideas en lápiz y papel para acordarnos, básicamente. Bien, posteriormente ese algoritmo hemos de codificarlo usando un lenguaje de programación concreto para crear un programa de ordenador. Este programa de ordenador ya se lo podemos pasar a la máquina para que lo ejecute. Un algoritmo no, porque un algoritmo es una cosa que está escrita en un papel. ¿Qué tenemos que hacer para pasar del algoritmo al programa de ordenador? Pues tenemos que teclear, obviamente, ¿no? Con el teclado del ordenador. En realidad tenemos que primero aprender un lenguaje de programación y luego tenemos que aprender a cómo pasar del algoritmo al programa de ordenador. El último paso es pasar desde el programa de ordenador, que es un paso intermedio entre lo que entiende la máquina y lo que entendemos las personas. Quiero decir que una persona que ha aprendido este lenguaje de programación será capaz de interpretar ese código, no una persona que no lo ha aprendido, una persona que no sepa de informática o no sepa programar. Bien, pero todavía no lo entienden el procesador de la máquina. Es necesario codificarlo o traducirlo a código máquina compuesto de unos y ceros. Y tal como hemos comentado antes, esto lo hace el compilador o el intérprete. Bueno, esto es todo en este vídeo, que como veis ha sido una pequeña introducción a la programación de ordenadores. En la segunda parte de este vídeo os voy a explicar, desde el punto de vista teórico, cómo se programan con objetos.